Bien, bueno, bienvenidos una vez más. En la clase de hoy se activó un trabajo práctico áulico 3, en donde el enunciado propone lo siguiente. El enunciado de este trabajo práctico, ustedes lo tienen en su aula virtual, nos pide lo siguiente. Dice, en un nuevo proyecto, crear una clase de nombre cuadrilátero con los atributos largo y alto. ¿Sí? Un constructor que permita inicializar dichos atributos, sus respectivos getter y setter. Recuerden que llamábamos getter y setter a las propiedades, a esos métodos propiedades, ¿no? Y los siguientes métodos adicionales. Un método calcular perímetro que retornará el perímetro del cuadrilátero. ¿Cómo se calculaba el perímetro del cuadrilátero? ¿Mm? ¿O qué era el Sumando perímetro? todos los lados. Sumando todos los lados, ¿sí? Solo que sabemos que un cuadrilátero tiene dos lados iguales, ¿sí? Dos de sus lados son iguales, ¿no? Bien. Luego tienen calcular área. Dice, este método retornará la superficie del cuadrilátero. ¿Cómo se calculaba la superficie? Fue área. Alto por largo. Multiplicando. Multiplicando la base por la altura, o el alto por el largo. Exactamente. Ahora la pregunta es la siguiente. Hay un método, es decir, que los dos primeros métodos, calcular perímetro y calcular área, no muestran nada por pantalla. Lo único que hacen es devolver algo, ¿sí? El calcular perímetro va a devolver un número, que va a ser el perímetro del cuadrilátero. El calcular área debería devolver un número, que va a ser la superficie del cuadrilátero. ¿Sí? Y pregunto, ¿recibirían algún dato por parámetro esos métodos? ¿O ya tiene el cuadrilátero los datos para poder calcular el perímetro y para poder calcular el área? Ya los tiene. Ya los tiene. O sea que estos métodos, calcular perímetro y calcular área, al igual que el método es un cuadrado, no deberían recibir nada por parámetro, porque ya el cuadrado tiene, ¿sí?, los datos para poder saber, para poder calcular el perímetro del área, ¿no?, que son los atributos largo y alto. Bien. En el caso del método es un cuadrado, ¿sí?, este método dice retornará true, es decir, que va a retornar un booleano, cuando el cuadrilátero sea un cuadrado. Caso contrario, retornará false. ¿Cuándo un cuadrilátero va a ser un cuadrado? Cuando la altura y el largo sean iguales. Exactamente, ¿sí? Cuando la altura y el largo sean iguales, significa que tiene todos sus lados iguales. Entonces, es un cuadrado. Entonces nos pide luego, desde el main, ¿sí?, desde el bloque principal, crear un cuadrilátero, es decir, instanciar un objeto de tipo cuadrilátero que tenga 70 centímetros de largo por 50 de alto. Y bueno, nos pide que calculemos el perímetro y lo mostremos, calculemos la superficie y la mostremos, que informemos por pantalla si es un cuadrado, por consola, si es un cuadrado o no, ¿sí? Y que cambiemos el estado de uno de sus atributos. Es decir, no sé, cambiar el largo o cambiar el alto, y podrías volver a ejecutar los métodos para volver a calcular el perímetro, todo eso, para saber si se modificó. Entonces le voy a pedir al equipo, ya les digo, el equipo número 1 sería Alexis, Carlos y Cristian. No sé si alguno de ustedes puede compartir para ver la solución hallada. Los otros grupos también van a mostrar. Entonces, ¿Ahí están viendo, profe? sí, vamos a nuestra clase cuadrilátero. Bien. Cuadrilátero tiene dos atributos, largo y alto, lo están viendo. ¿En qué líneas están los atributos? A ver. Chicos, ustedes que están viendo lo que está exponiendo Carlos, ¿en qué línea de código están los En la atributos? 11 y la 12. Sí, señor. ¿Y en qué líneas de código está el constructor de cuadrilátero? En el 14 y en 14, el 18. 22. Desde el 14 a la 18 tienen el constructor, ¿no? Empieza en la 14. Sí. Esperen que no encuentro para allá. Acá en esta parte tienen el constructor, ¿no? ¿Por qué se dieron cuenta que es el constructor esto? ¿Mm? Y no un Porque método. tiene nomás public, o sea, no tiene el... ¿Cómo era que se llama el tipo de dato?
De retorno, ajá. Ahí está. ¿Y qué pasa con el nombre? ¿Es el mismo nombre que quién? Que la clase. Que la clase. ¿Tá? Entonces ahí ya detectaron que es un constructor. Recibe el largo y el alto, y con esos valores setea a los atributos. Quiere decir que, como la clase cuadrilátero tiene constructor, ¿sí? Cuando desde afuera la usen, están obligados siempre a pasar un alto interno, ¿no? Bien. ¿Y qué es esto que tiene él en las líneas 19 y 20? ¿Qué es esto? Getter y setter. Exactamente, los getter y setter. Las propiedades, o sea, los métodos, a través de los cuales él puede acceder a las propiedades largo y alto, que están en minúscula, ¿no? Que son privadas. Entonces, él, si quiere modificar algo de la propiedad, del atributo largo o alto, lo hace usando el largo en mayúscula o el alto en mayúscula. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, perfecto. ¿Y qué hace el calcular perímetro? ¿En qué línea está el calcular perímetro? Ah, bien. Algo que yo no me di cuenta, chicos, y pido disculpas, es que ahí en el enunciado yo le puse los nombres de los métodos en minúscula. ¿Sí? Error mío. Y yo les remarqué en la clase pasada que los métodos se escriben en mayúscula. ¿Sí? Entonces, no importa, dejémoslo así como está, que para el caso es lo mismo, pero bueno, después nos vamos a ir acostumbrando. ¿Sí? Se me pega a mí la costumbre de Java, en donde es con minúscula, y bueno, ese es el... pido disculpas. Entonces, el calcular perímetro, la fórmula que usaron ellos dice, mira, sería el largo más el alto por 2. ¿Está bien? ¿Sí? Recuerden que la multiplicación es distributiva, entonces, con respecto a la suma, esto es lo mismo que decir 2 veces el largo por 2 veces el alto, ¿no? ¿Está bien? ¿Vamos hasta ahí? Ahora, pregunto, ¿qué tipo de dato usó él para el largo y el alto? Entero. Entero. A ver, veamos arriba en los atributos. Y fíjense en esto, chicos. Cuando ustedes cuando en una variable van a guardar una cantidad, por ejemplo, una distancia, ¿sí? una longitud, ¿sí? Igual que si guardo un peso, por ejemplo, generalmente son datos que no son siempre enteros. ¿Ah? Generalmente son reales. ¿Sí? Entonces, por ahí lo dejamos ahora como está, pero lo más adecuado sería que acá, en lugar de ser enteros, que sean reales. ¿Y cómo le decíamos acá en C# un número real? ¿Cómo le podemos decir? Con el doble. Con doble. ¿Sí? Esta es una forma de hacer, ¿sí? De tipo doble. Entonces, si alguno de los grupos resolvió esto poniendo como tipo doble, está muy bien. ¿Sí? Sigamos ahora acá, ya que estamos analizando. Tenemos el calcular área, que ustedes me dijeron, el calcular área sería directamente devolver el alto por el largo. ¿Sí? Fíjense que acá él directamente en la función devuelve el cálculo, ponen en el retornar la expresión de multiplicación. ¿Sí? No es necesario que lo guarden en una variable local y después lo retornen. ¿Sí? Está perfecto. ¿Sí? Y luego el es cuadrado, ¿sí? Que compara. Si el largo y el alto son iguales, entonces devuelve true, porque esto es un cuadrado. Caso contrario, devuelve false. Esa línea también la podría abreviar poniendo, por ejemplo, retorname, si es verdad, si el largo, tienen que escribir cualquier cosa, ustedes lo van a ver ahora, ya lo van a ver. Si el largo es igual al alto. Exactamente. ¿Sí? Van a ver algo, podría reemplazar todo eso por un retornar si el largo es igual a la. También podría haber sido válido. ¿Sí? ¿Estamos? Déjenlo así, que está genial. Vamos al main, y en el main nos dice, che, mira, créate un cuadrado, un cuadrilátero, que tenga 70 de ancho, creo que era, y 50 de largo, o al revés. Bueno, la pregunta es, ¿en qué línea él está instanciando un cuadrilátero? En la 3. En la línea 3. Observen que en la línea 3 se está instanciando un cuadrilátero. Perfecto. Luego lo que hace él es calcula el perímetro y lo muestra.
calcula el área y lo muestra, ¿sí? Ahora, como el método es un cuadrado, devuelve un booleano, entonces él dice, bueno, mira, en la línea 7, si cuadrilátero punto es un cuadrado, cuadrilátero X, ese es el objeto, ¿sí?, que él creó. ¿Vamos? Entonces dice, cuadrilátero X es un cuadrado, esto devuelve un true o un false. Si devuelve un true, va a entrar acá y va a decir es un cuadrado. Si devuelve false, entra el else y no es un. Muy bien. Luego pedí al enunciado cambiarle algún dato, él le cambió largo, entonces tiene 50 y 50. ¿Sí? Tiene los dos datos, los dos parámetros valen 50. Entonces pregunta si es calcula el perímetro, calcula el área y pregunta nuevamente si es un cuadrado. ¿Sí? En este caso debería devolver que sí, que es un cuadrado, ¿no? A ver, probemos de ejecutarlo. Probemos a esto. Bien. El perímetro del primero, con 70 y 40 y 50, es el perímetro de 740, la superficie es 3500 unidades de algo, y no es un cuadrado. Cuando él después le cambia el largo, para que queden 50 y 50, el perímetro es 200, la superficie es 2500, y como el alto y el ancho es el mismo, el alto y el largo es el mismo, nos dice que es un cuadrado. ¿Sí? Muy bien, Carlos. Muy bien. ¿Alguna pregunta para hacerle a los chicos? ¿Alguien no entendió? A ver, el grupo de Damián, Johnny y Julio, ¿pudieron hacer algo? ¿Estuvieron avanzando? No sé si se ve ahí, profe. Sí, perfecto. Bien, acá en el caso de los chicos lo pusieron como real, pero usaron como valor real el float. Perfecto. En lugar de Sí. doble, flotante, también es válido. Muy bien. Tiene el constructor, las propiedades, genial. Y lo único, acá lo siguiente. El método calcular perímetro, fíjate, que al recibir de afuera el alto y el largo, podrías estar calculando el perímetro de otro cuadrado que no necesariamente sea este. ¿Sí? Ujú. Entonces, algo importante y que me parece que la clase pasada no lo aclaramos, o lo aclaramos ahora es forma de verlo. Vieron que calcular perímetro me dice, tengo que sumar el alto y el largo y multiplicarlo por 2. ¿Pero Sí, qué alto y qué largo? Serían los que tiene el cuadrilátero. Estos claro. atributos que ustedes ponen en una clase son Ujú. globales. ¿Qué quiere decir? Que los podés usar en cualquier método, como lo hiciste en calcular área. Claro. Entonces, esto funciona igual si, en realidad, lo correcto acá sería que no recibas desde afuera. Directamente sacáselo. Bien. ¿Sabés por qué? Porque si no estarías hablando de otro alto y otro largo, que no necesariamente sean los de este cuadrado, ¿no? Y sacáselos del parámetro. Seguramente el main, si lo estás usando, no va a funcionar, no importa, después lo corto. No llegamos a hacer Otra mucho el cosa main. importante, está bien, hijo, está bien. Otra cosa importante, acá te debería dejar usar tanto alto como largo, tanto en minúscula como mayúscula. ¿Sí? Si vos Bien, pones alto en minúscula o alto en mayúscula, te estás refiriendo a lo mismo, ¿sí? Por claro. el hecho de haber hecho las propiedades. Genial. El calcular área también está bien, que multiplica y devuelve. Y en el es cuadrado, perfecto, también compara. Bien. ¿Logró hacer las pruebas desde el main? No, estábamos en eso. Pasa que nos trabamos en una cosa y resulta que habíamos sacado, entre los constructores, todo lo habíamos sacado de la clase y nos tiraba error, no sabíamos qué lo que era, así que demoramos un montón de tiempo en eso. Bueno, a ver acá. Crearon el cuadrilátero, ponele como medida 50 y 70. 70 y 50 para que sea lo del... Puedes poner, con lo que habías puesto funcionaba lo mismo, ¿no? Pero yo que... Está Bien, bien. genial. Eh, perfecto. Y ahora hace que muestre nada más el área. Por ejemplo. Ajá.
Tengo que ver así. Eso, y de ese cuadrilátero le pedís el área. A De ver, ese objeto, ¿sí? el calcular área. Bien, probemos. ¿Qué pasó? ¿Se rompió? Ah, no, el área es 3500 acá. Porque debes tener otra ventanita que no la estamos viendo nosotros. Ah, ahí lo comparto, profe. ¿Ahora? No. ¿No? Ah, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Bien. Y así podés probar el resto, ¿cierto? Bien, perfecto. Empezamos a grabar. Bien, acá tenemos otra versión en donde también los atributos son reales. En este caso, trabajo con dobles. Perfecto. En la línea 11 y 12 se puede ver. Tenemos el constructor, el calcular perímetro, el calcular área, bien, y el es cuadro. Genial. Ahora, Bien. nos faltó en la parte de programa ponerlo de si era un cuadrado o no. Bueno, mira, hace una cosa, ya que lo tenés ahí, la línea 7, copiala y pegala dentro del right line para que salga eso. En lugar de poner un cartelito, Ok. para que vean los chicos por qué Carlos había puesto un if. Uy. Control. No vuelve a Sí. escribirlo. Uy. Esto, y la C no te copia. Ahí. Me comí la C. Fíjense, eso. Ella en el right line pone la llamada al método escuadrado. Entonces lo que va a ver el usuario va a ser un true o un false. ¿Sí? Cuando va a mostrar el área, el ¿Se ve perímetro, o el no se área. ve? No está compartiendo la ventanita de los resultados. ¿Qué tema con la Carlos, vos no la ventanita? ves. Porque A cuando ver. comparten pantalla, elijan compartir pantalla. Si eligen parte de la... Si Ah, ok, eligen ok. compartir una ventana en particular, vamos a ver eso. Ahí se ve. Ahí está, perfecto. ¿Sí? Vieron que en la salida del right line que muestra la llamada al método, si es un cuadrado, devuelve falso. ¿Sí? Entonces, si ustedes quisieran algo más potable, es lo que había hecho Carlos, ¿sí? De llamar al método ese dentro de un if. ¿Sí? Vieron que Carlos había puesto algo como esto, ya lo van a ver ustedes. Si cuadrilátero, no me acuerdo la variable, x era punto, es cuadrado directamente lo que hacían era, bueno, acá un right line que muestre es un cuadrado. Y si no, a ver, pero ya lo van a ver ustedes, también un right line que diga no es un cuadrado. Algo así. ¿Sí? Si yo muestro directamente la llamada del método es un cuadrado, bueno, ahí me confundí yo, me faltó los paréntesis del método, va a salir false, o true o false, ¿no? Así que bueno. ¿Alguna Ok. pregunta para los grupos? Muchísimas gracias, Natalia. Natalia. De nada. Ahí está. Bien, chicos. En este caso dice, nos pide, en un nuevo proyecto, crear una clase de nombre utilitario con una serie de métodos estáticos. ¿Sí? Como les comentaba, un método estático es un método que pertenece a la clase y no a la instancia. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una clase, por ejemplo, voy a poner acá, voy a poner el color, public class algo, y esa clase tiene un método estático, para declararlo, lo declaro de esta manera. Es el modificador de acceso, eso siempre es igual, solamente que acompaño con la palabra static. ¿Sí? Después sigue el tipo de retorno, ¿sí? Pongamos entero, y el nombre del método, sumar.
lo que recibe por parámetro, int A, int B, ¿sí? Por ejemplo, y luego lo que hace. Y es un método común y corriente, solamente que tiene la palabra estática. Y este método retorna, por ejemplo, la suma de A más B. ¿Sí? Hasta ahí todo bárbaro. Ahora el tema viene en cómo lo uso a esto. ¿Sí? Yo tengo una clase llamada algo que tiene un método estático sumar. Desde otro lado, por ejemplo desde el main, cuando yo quiero usar ese método, no es necesario crear una instancia de la clase. Es decir, no es necesario hacer esto. No es necesario declarar una variable de tipo algo, ¿sí? Hacer un new de algo, de esa clase, se llama algo, para poder usar el método, para poder a través de la variable llamar al método sumar. ¿Sí? No es necesario. ¿Por qué? Porque el método, al ser estático, significa que no pertenece a la instancia. No necesariamente es de un objeto de tipo algo. Lo puedo usar sin necesidad de tener la instancia. Es decir, que para poderlo usar, directamente puedo hacer algo. Puedo hacer esto. Puedo hacer algo, punto, y el nombre del método. El nombre de la clase, punto, y el nombre del método. Y los parámetros que necesito. ¿Sí? O sea que cuando yo quiero invocar un método estático, directamente lo hago poniendo nombre de la clase, punto, y el método. ¿Sí? ¿Y qué lo hace estático? Esta palabra que tengo acá. ¿Sí? La palabra static es la que lo hace estático. La pregunta de ustedes puede ser, che, bueno, pero ¿y por qué no todos los métodos son estáticos? ¿Por qué me haces crear una clase que tenga métodos y que después tenga que, para usarlos desde afuera, crear instancias? ¿Por qué? Porque los métodos estáticos, ¿sí?, solamente pueden acceder a las variables atributos de una clase que sean estáticas. ¿Sí? Y una variable estática se comporta como una variable también de la clase, es una variable global. Ahora no les va a caer la ficha todavía. Lo que vamos a hacer hoy es, trabajemos primero con esto, con un método estático, y a medida que estemos más cancheros, yo voy a agregar el concepto de qué pasa si tengo atributos estáticos. ¿Sí? ¿En qué nos afecta eso? ¿Y por qué no hacemos todo como estático? ¿Sí? ¿Por qué no se trabaja? Y acá. Entonces, con respecto al funcionamiento, a la prueba, digamos, de nuestra clase utilitario, vieron que utilitario tiene todos sus métodos estáticos, ¿no? Entonces, la idea era que los usaran sin necesidad de instanciar. Y fíjense que, por ejemplo, en la línea 3, él invoca el método dibujar cuadrado, entonces llama un cuadrado con 4 lados. Luego, con 4 asteriscos, la idea es que dibuje un cuadrado usando 4 asteriscos. Luego prueba el es mayor de 3 números, ¿sí? 10, 20 y 30, y con respecto al enunciado, a ver, esperen que estoy buscando acá, ya nomás, el enunciado, el trabajo práctico áulico 4, el es mayor, y muestra por consola el mayor, o sea que no debe retornar nada, sino que lo muestra, ¿sí? Es un procedimiento, perfecto. Entonces de los 3, me debería decir que el 30 es mayor, ¿no? En la Claro. línea 5, de los 3 el 50, y así él probó, a ver qué pasa si es el primero, qué pasa si es el segundo, y él probó otro escenario, qué pasa si son todos iguales, ¿sí? Bien, contempló todo. Y luego, el día es justamente la idea que cuando paso un número de día, de semana, del 1 al 7, me diga el día que corresponde. Por ejemplo, el 1 lunes, el 2 martes, ¿sí? Ya podría ser. Así nos pedía la consigna. Y bueno, y él prueba justamente qué pasa si pongo un día que no sea de semana del 1 al 7, ¿no? Ahí prueba en la línea 15 con un 8. Ahí nos debería decir que no es un día válido. Y luego dibujo un cuadrado con 7 asteriscos, ¿no? Ejecute, a ver qué onda. Bien, arriba dibuja el cuadrado usando 4 asteriscos. El mayor de los 3 primeros era 30, el de segundo 50, en el otro me dice que todos son iguales. Bien. Después con respecto a los días, 1 lunes, 2 martes
y cuando pasó el 8, inexistente. Luego, compré un calendario. Luego tienen el dibujo del cuadrado usando 7 asteriscos. ¿Sí? Muy bien. ¿Quieren compartir el código de dibujo a cuadrado? A ver cómo lo plantearon ustedes. Después, los que están viendo la grabación desde su casa, nada, pausan el video, chequean, prueban, copienle acá. No, la idea es que no paren el video, que analicen, traten de hacerlo ustedes. ¿Sí? Se traban, prueben, fíjense, consulten con sus compañeros y pueden volver al video y ver cómo lo solucionó él. Él encontró esta solución. Quizás ustedes una solución más corta o una solución más larga, ¿no? Pero va por el camino de los for anidados, exactamente. ¿Sí? Entonces, él se valió dentro del segundo for. Recuerden que cuando ustedes tienen así iteraciones anidadas, como en este caso él usa un for que contiene a otro for, recuerden que por cada vuelta del for más grande, del for contenedor, se realizan varias vueltas del for interno, ¿no? Bien. Otra cosa que habíamos aclarado es que si yo quiero imprimir caracteres uno al lado del otro, pueden usar de console el método write. ¿Sí? Y si quieren imprimir algo con un salto de línea incluido, tienen el método que veníamos usando hasta ahora, que es el writeLine, que lo que hace es imprimir algo y es como si tuviese el carácter de escape /n, que hace el salto de línea, ¿no? Entonces él se vale de eso, y el if, que evidentemente está usando acá adentro, lo está usando para que, digamos, cuando tenga el for de adentro es el que va a ir dibujando, por de adentro es el que va dibujando las líneas tanto de arriba como de abajo, ¿no? Entonces él dice, bien, ¿qué dice él ahí? Bueno, que si está imprimiendo los asteriscos de los costados serían, ¿no? Sí. Ponga blancos los que no son los del costado. ¿Es así? Claro que no escriba nada, sino, bueno, Está bien. Es para que cuando imprima, ¿sí? No haga esto, por ejemplo, así, que no rellene los del medio. ¿Sí? La idea es ese if para que no rellene los del medio. claro. Bien. Y a ver más abajo. Está bien. El de abajo es el del mayor. Bien, en este caso, él se valió ahí de if anidados o de un else if, ¿no? En este caso, para saber si un número es más grande, compara el primero con todos los demás. Si es verdad que el primer número, A, es más grande que todos los demás, que B y que C, bueno, mayor es A. Si no, si B es el más grande de todos, B es el más grande, y si no, si C es el más grande de todos, C es el mayor. Si no, fue A el mayor, si no fue B el mayor, si no fue C es porque son iguales, por descarte, ¿no? Entonces, a este else, cuando usan los else if, a ese else va a entrar cuando ninguna de las condiciones esta fue verdadera, ¿cierto? Bien. Esto después ustedes lo analizan. Entonces, no quiero explicar el paso a paso porque ustedes no aburrirlos. Bien. Y el día, bien, lo más adecuado era un switch, en este caso. Podría haber usado un else, un else if anidados, pero en este caso, como lo que evalúa siempre es la misma variable y es entera, ¿sí? Entonces en el switch, el método es día, el día es, recibe un entero, y lo guarda en A. Entonces en el switch él evalúa. Si lo que hay en A es un 1, devuelve un lunes, y fíjate esto, mirá. Ándate al main nuevamente. Ah, no, está bien. Está bien, no, digo, te faltan los break, los cortes, claro, pero él acá dice, si es 1, retorná directamente el lunes. ¿Sí? Evidentemente, si pasó un 1, hay un retornar, o sea que se va del bloque,
se va del método directamente retornando un string Luna. Perfecto, no dije nada. Muy bien, Carlos. Y no había nada más, ¿no? No, Se estoy bien. terminó. Muy bien, un espectáculo. A ver, espero que en algunos grupos he entrado y han estado trabajando, compartiendo. En otros grupos, a los que he entrado, se han repartido las tareas, ¿sí? Entonces a uno le tocó dentro de la clase hacer tal método, al otro otro. Esto también es otra forma de trabajar. Walter, ¿vos me querías consultar algo? El es mayor. Claro, el método se tiene que llamar es mayor. Vos hiciste toda la lógica, pero en el main, ¿sí? Claro, sí. Hiciste toda la lógica en el main, de que el código, de que el programa pida 3 números, ¿sí? Y en realidad lo que te decía es, créate una clase aparte que es utilitario. Vos tenés la clase utilitario, ¿sí? Y bueno, que le has hecho un Frankenstein. El archivo se llama utilitario Hecho de y adentro todo. una clase es mayor. Que en realidad era la clase, ahí después para que... Tranquilo, después modifica vos tranquilo. La clase sigue siendo utilitario, ¿no? Y el método estático, si bien es estático, se tiene que y va a retornar un número, no va a retornar nada, va a ser void, se tiene que llamar el método, en lugar de main, se tiene que llamar el mayor es. Y tiene que recibir de afuera, ese método es mayor es, va a tener que recibir de afuera 3 números. Vos después, desde program, podés hacer esto, los write line, pedir los números y pasárselos al método, ¿sí? Pero la tarea del método era nada más recibir los 3 números y adentro tendrías la lógica esa de los if que pusiste. ¿Te das cuenta? Sí. Los arreglos. Bien. Se cumple porque te dan 3 números y vos podés decidir cuál es el mayor, pero en realidad lo que te dice es que lo tengas en un método dentro de utilitario, que después desde el main lo pruebes. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, aclarado ahí el tema, ¿no? Aclarado ahí el panorama. Listo, Bien, gracias, profe. no, por favor. Si bien estos trabajos prácticos áulicos no son obligatorios, sería bueno que para repasar lo que van viendo en clase, los hagan. ¿Ah? Los pueden enviar si quieren, no les prometo a esos hacerle la devolución, pero sí empezar a hacerle la devolución de los trabajos prácticos obligatorios. Hasta acá hubo un solo trabajo práctico obligatorio, que todavía no les hice la devolución. Se acaban de activar 2 trabajos más obligatorios con fecha de entrega recién el 8 de mayo. ¿Sí? Como el día primero va a ser feriado, entonces tienen una semana más para poder entregar 2 trabajos prácticos obligatorios. En el enunciado, esos trabajos prácticos les piden que hagan el UML y el código, ¿sí? Las 2 cosas. No nos va a alcanzar el tiempo para explicar lo que quería explicar, que es empezar a trabajar con el tema de relaciones, ¿sí? Hasta acá nosotros hemos visto cómo dar solución a distintos problemas usando una clase. Ustedes van a ver que en programas más complejos, un programa más complejo, una aplicación más compleja, va a constar de más de una clase, ¿sí? Y esas clases van a estar relacionadas de alguna manera. ¿Ah? Igual que se relacionan los objetos en el mundo real, bueno, en mi aplicación, esas clases también se van a relacionar. Y vamos a ver de qué manera, de qué forma puedo representar esas relaciones usando el diagrama UML. Así como en el diagrama UML vimos cómo representar que tenemos una clase que tiene ciertos atributos, que tiene un constructor, que tiene métodos, bueno, cómo representar que tengo 2 clases que tienen un tipo determinado de relación. Cómo se plasman esos tipos de relación. Para que después ustedes puedan saber cómo implementar eso en código. ¿Estamos? Entonces, por ahora, vamos a hacer el cierre acá